¿Qué tal? Bienvenidos a los AlbaCasts, podcast de finanzas y economía para la condición humana. Mi nombre es Ángel Alvarado y para el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre el impacto económico y geopolítico que tiene la actual guerra en Ucrania, con un énfasis especial sobre nuestra región latinoamericana. Y para ello me acompaño de una invitada muy especial. Su nombre es María Cristina Ramírez, es una analista política y periodista financiera que a lo largo de sus 9 años de experiencia ha cubierto eventos como Brexit, las elecciones de Estados Unidos y las recientes elecciones en Panamá. Y actualmente cursa su doctorado en el King's College of London enfocado en el populismo en Latinoamérica. Además, es anfitriona de un podcast buenísimo de geopolítica que se llama World Brief, que está disponible en todas las plataformas de podcast. Bien, y antes de iniciar quería compartir con ustedes 3 reflexiones. Nada justifica una guerra, nada compensa la pérdida de vidas humanas, ni repara la marca indeleble de estos conflictos sobre los pueblos. Hoy día, en este mundo globalizado, con mercados interdependientes, que avanza hacia la salida de una pandemia, tampoco se justifica que un ataque basado en una ideología política destruya valor con la desestabilización de la cadena de suministro y el encarecimiento de los medios de producción. La segunda reflexión es que la historia nos ha demostrado varios conflictos, Irán, Afganistán, Vietnam, Nicaragua, Panamá, que definitivamente son distintos y deben ser analizados y entendidos caso a caso, pero cuyo factor en común es que han sido motivados por la voluntad de unos pocos sin medir los efectos sobre el destino de muchos. En palabras del poeta palestino Mahmoud Darwish, no sé quién vendió la patria, pero sí vi quién pagó el precio. Y la tercera viene como una historia del filósofo indio Jiddu Krishnamurti, quien cuenta cómo el diablo y un amigo caminaban por la calle y ven a un hombre recoger algo del suelo y ponérselo al bolsillo. El amigo le pregunta, oye, ¿qué ha recogido ese tipo del suelo? Y el diablo le responde un fragmento de la verdad. El amigo dice, oye, pero esas no son malas noticias para ti. El diablo le responde, no, yo voy a ayudarlo a que se organice en torno a ella. El punto es que el mal y el origen de todo conflicto está si solo tomamos como cierto nuestro fragmento de la verdad, ignoramos y no tratamos de entender el de los demás. Bien, y como siempre les recuerdo, esto es una conversación abierta y nos encantaría escuchar de ustedes a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @albacasts, a través de nuestro canal de YouTube, al que les invitamos a suscribirse a Albacasts, y en nuestro sitio web www.albacast.com, a donde podrán encontrar material adicional de esta entrevista. Y sin más, nuestra conversación con María Cristina Ramírez. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo te encuentras y qué nos cuentas? ¿Qué tal? Muy bien aquí desde Londres, este domingo aquí en la mañana. Lista para conversar contigo de un tema que ahorita mismo está en la boca de todo el mundo, pero no todo el mundo necesariamente entiende. Buenísimo. Sí, definitivamente para eso estamos aquí. Y antes de entrar a entender los efectos de esta guerra en Ucrania, creo que es importante entender la génesis de este conflicto y quizás dar un poco de luces y color a las motivaciones de las partes que componen el mismo. En ese sentido, te pediría, María Cristina, quizás nos expliques un poco la posición rusa en esta guerra. Lo que parece como realmente una invasión sin razón o sin ningún tipo de agresión por parte de Ucrania a Rusia tomó a mucha gente por sorpresa. Pero este es un conflicto que es un conflicto casi 100% geopolítico, ¿no? Que prácticamente está enmarcado en la identidad rusa, desde el concepto ruso que nació en el siglo IX y nació en Kiev. O sea, lo que hoy nosotros conocemos como la identidad rusa nació en Kiev y después se trasladó a Moscú. Entonces aquí hay un componente emocional muy importante. Si uno se pone a ver, y no quiero hacer como esto es una justificación a lo que está pasando, porque no hay justificación a lo que está pasando, pero creo que sí es importante entender de dónde viene. Rusia ha sido invadida prácticamente desde el siglo XIX cada 33 años, sobre todo por el oeste. Moscú tiene una debilidad geográfica, y es que no hay ningún tipo de barrera geográfica que no permita que tropas puedan entrar desde Polonia caminando hasta Moscú. Es la gran planicie del norte de Europa. Entonces, toda la identidad prácticamente desde el que es considerado el primer zar, que es Iván el Terrible, ha sido protegerse. ¿Ellos cómo han elegido protegerse? Protegerse a punta de el ataque es la mejor defensa. Ellos desde Catarina la Grande lo que han hecho es expandir el imperio ruso de una manera para crear un buffer, ¿no? en esa gran planicie europea. Con la caída de la Unión Soviética, obviamente ese buffer que Rusia había acumulado en el siglo XX para evitar otro ataque se cae. Muy interesante. ¿Y qué rol juega la OTAN en esto?
La OTAN nació después de las aspiraciones imperialistas rusas como una manera de proteger a Europa occidental. Cuando se cae la Unión Soviética, se firma el Tratado de Varsovia con la idea de que Rusia se iba a sentir protegida. Este tratado realmente en 15 años ha cambiado toda la cara de Europa, porque muchos de estos países exsoviéticos hoy o son parte de la Unión Europea o son parte de la OTAN o quieren unirse a la OTAN y la Unión Europea. Esto para Rusia es un ataque directo a su seguridad. Y recordemos, este es un país cuya casi toda identidad es el interés nacional y es protegerse. Entiendo. ¿Y por qué Ucrania? ¿Por qué invadir Ucrania? De todos esos países, el país que más importante era para Rusia es Ucrania. ¿Por qué? Más allá de los componentes culturales que hay entre Ucrania y Rusia, Rusia no tiene puertos de agua caliente todo el año. El famoso puerto de Sebastopol en Crimea es de un impacto estratégico sumamente importante en Rusia. Crimea no era parte de Ucrania hasta 1956, cuando la Unión Soviética se lo regala a Ucrania. Era un presidente que había nacido en Ucrania y además ahí está parte de la base de la religión ortodoxa. Entonces, en ese momento, en 1956, ¿cómo iba a pensar algún día que Ucrania no iba a ser parte de la Unión Soviética? Obviamente el mundo cambia. En 1989 se cae la Unión Soviética. En un referéndum en el 91, Ucrania decide ser independiente y Crimea, Sebastopol, deja de ser parte del control de Moscú. Fascinante. Entonces las raíces de esto se extienden por décadas. Así como el carácter ruso de querer mantener y extender su rango de control. Rusia podía manejar una Ucrania independiente que estuviera completamente dependiente a ellos o bajo su influencia. Con la revolución anaranjada, donde se saca el presidente, que era un presidente claramente prorruso, Rusia va sintiendo que pierde el control de Ucrania y anexa Crimea. Yo creo que el movimiento de Ucrania hacia Occidente, reflejado con las elecciones, sobre todo con la elección de este último presidente, Vladimir Zelensky, con este gobierno no ha escondido sus intenciones de ser parte de ambos. Incluso la aplicación de ser parte de la OTAN está establecida en la última constitución. Ahora, no había indicio de que la OTAN, conociendo un poco, a pesar de que la OTAN se ha venido expandiendo lejos de los acuerdos de Minsk, no había nada que a corto plazo dijera que ellos iban a aceptar una membresía de la OTAN por parte de Ucrania. Y lo ha dicho Putin en sus discursos, que Ucrania representaba un peligro inminente para la seguridad rusa, no es cierto. Pero es verdad que para Rusia, y Rusia lo viene diciendo hace muchísimos años, una Ucrania en la OTAN o miembro de la Unión Europea es una línea roja que no se puede cruzar. Pero entendiendo que Ucrania no estaba tan cerca de unirse a la OTAN, más bien estaba más cerca de unirse a la Unión Europea y aún con eso hubo retrasos sobre ese proceso, ¿por qué invadir ahora? Creo que es una invasión de oportunidad. Rusia vio una oportunidad de una Europa dividida, la credibilidad de la OTAN desde la elección de Donald Trump realmente decayendo en los países occidentales y la dependencia de Europa al gas ruso, todos jugaron parte en la decisión de invadir. Claro, entonces, estando en esta posición, lo que hizo fue básicamente explotar debilidades existentes. Ahora, ¿no existía cabida para una resolución diplomática, considerando que los comercios de todos estos países están ligados de una manera u otra? Cuando empezó el alza de tropas en la frontera, yo creo que por lo menos yo escuché las declaraciones de la OTAN y de ciertos países europeos que estaban dispuestos a negociar cosas que para Rusia podían ser importantes, como por ejemplo bajar la cantidad de tropas que hay en las bases en los antiguos países soviéticos. Yo creo que eso hubiese sido una ganancia importante para la seguridad de Rusia, si este realmente es el motivo. ¿Por qué yo menciono que aquí hay un componente ideológico? Porque si este fuera solamente el motivo, el tema de seguridad, el tema de la OTAN, probablemente Rusia no hubiese tenido que querer llegar a esta tierra. Entiendo. O quitar el gobierno de turno. Porque cuando empezaron las negociaciones, y yo por eso sostengo que una resolución diplomática no estaba en la mesa, la demanda que ponen los rusos a la OTAN y a Occidente y a Ucrania, que se le garantizara que Ucrania nunca iba a ser parte de la OTAN. No era algo que ellos podían cumplir explícitamente. Ucrania no quería que Rusia le siguiera diciendo o tuviera veto sobre su política exterior. Claro, Ucrania desde 1991 es, después de todo, un país independiente y soberano. Ahora, en la historia reciente hemos visto actos de agresión que les han sido atribuidos al gobierno ruso liderado por Vladimir Putin, que van desde agresiones a países vecinos, a países del otro lado del mundo y a oponentes políticos dentro y fuera de su propio suelo.
con reprimendas por vía de sanciones de la comunidad internacional que no parecen haber tenido mayor efecto. Esto previo a la invasión el 24 de febrero. Llevábamos ya más de una década viendo las actuaciones de Rusia como un país, lo que la expresión en inglés que es el rogue country, ¿no? Solamente la invasión del 2008 de Georgia. Pero digo, no solamente eso, las relaciones entre Rusia y el Reino Unido se había enfriado mucho cuando Rusia, a pesar de que ellos niegan esto, los reportes de inteligencia han dicho que efectivamente fueron operativos rusos, envenenó aquí a un espía que había sido liberado, un intercambio de espía, es decir, violando todo tipo de tratados internacionales, y aquí tuvieron que acordonar un pueblo entero porque con plutonio un montón de gente quedó infectada de plutonio, un pueblo en la mitad de Inglaterra. Wow. Las sanciones fueron muy tentativas, no se apartó, no se convirtió a Rusia en un paria internacional, ¿no? Entonces Rusia venía contabilizando todo esto, y es verdad que a Putin se le venía dando mucha gabela en cómo ellos venían actuando y no había enfrentado consecuencias. Y es lo que vería el punto de si realmente países que no se quieren involucrar en guerras podían implementar o podrían realmente sancionar a un país cuando no cumple los tratados internacionales, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto se sumó a por eso yo digo, esto fue un momento de oportunidad. Claro, también es una prueba de fuego para los tratados internacionales, para los organismos internacionales como el Comité de Seguridad de la ONU, mecanismos que fueron instaurados luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra Fría, con la intención de no solo desincentivar que los estados se ataquen entre sí, sino también para preservar la paz y el entendimiento entre los pueblos. Mecanismos que han permitido el libre comercio y generado gran prosperidad para los estados, incluyendo países de nuestra región, y que lastimosamente han estado ausentes en países como Yemen, Sudán, Etiopía, Afganistán, que llevan varios años en guerra y conflicto. Mecanismos que algunas naciones, como Rusia, China, parecen querer desestabilizar. ¿Crees que efectivamente existe esa amenaza y que efectivamente estos mecanismos no están funcionando como estaban diseñados? ¿Por qué llevamos 16 años en lo que se llama una recesión democrática? ¿Por qué más países en los últimos 16 años han sido más los que han salido de regímenes democráticos a autoritarios o semi-autoritarios? ¿Por qué que después, sobre todo después de 1989, cuando se cae la Unión Soviética, parecía que la democracia era el fin, ¿no? Ahora, el tema de la invasión de países a otros, mira, eso ha pasado en toda la historia. Pero después de 1945, cuando viene la última guerra mundial, por lo menos los países líderes del mundo llegaron a una conclusión. Vamos a hacer que nuestras economías estén tan integradas que irnos a la guerra sea mal negocio. Porque al final tú no puedes evitar, ¿no? Que locos van a salir. Pero un impedimento es que la conectividad de las economías esté tan integrada que irse a las guerras así de sencillo sea económicamente peligroso para todos los países. Ahí sale todo lo que nosotros hoy conocemos como el multilateralismo, ¿no? Empieza la ONU, empiezan todas estas agrupaciones que nosotros conocemos. Y empieza el primer concepto de la globalización, que después nosotros vimos que llegó a su máximo en los 2000. Pero la idea es evitar que los países o que salieran Napoleones, ¿no? O salieran Hitler que quisieran tomarse toda Europa. Vamos a hacer que irnos a la guerra sea mal negocio. Es la misma razón por la que se hizo la Unión Europea, porque Europa, o sea, Alemania, Inglaterra, Francia, se han venido matando por siglos. ¿Qué pasa cuando alguien simplemente decide que no? Y ahora es donde vienen los mecanismos. Y que se cuestiona, ¿funcionan los mecanismos multilaterales? ¿Funciona la ONU? ¿Tiene la ONU realmente algún papel que jugar o no? Ahora ha venido mucho cuestionamiento de cómo está compuesto el Consejo de Seguridad, ¿no? Ahorita mismo el presidente del Consejo de Seguridad es Rusia, y entonces obviamente tienen derecho a veto, por eso es que ellos no pudieron sacar la resolución condenando la invasión porque Rusia lo vetó. Entonces, todo esto lo que pone en duda es una serie de discusiones que van a seguir muchísimo después en cómo nosotros o cómo las sociedades, ¿no? hemos establecido el orden mundial después de 1945, y si funciona o no. Fascinante, definitivamente mucho en qué pensar. Ahora, regresando a esta guerra entre Rusia y Ucrania, se ha estado peleando de una forma no convencional y no antes vista. No solo con armamento militar, sino también con sanciones económicas y a través de redes sociales, de plataformas de información y de sistemas informáticos.
A este tipo de guerra se le ha denominado una guerra híbrida, a donde se armamentizan medidas económicas y se tiene dentro de los rangos a hackers, troles y community managers. ¿Cómo crees tú que esto ha cambiado la diplomacia y las reglas de combate? Voy a rescatar lo que tú acabas de decir, que es el tema de la información. Los expertos en weaponized information han sido los rusos, porque no es de ahora. Nosotros vimos en las elecciones del 2014, cuando sale electo el presidente Donald Trump, la primera vez que se usan las redes sociales como un canal de desinformación. Los rusos encontraron que la manera más efectiva que ellos tenían para desestabilizar las democracias occidentales era a través de las redes sociales. Y ellos lo han puesto en práctica ya en varias ocasiones. Ellos son los papás de esto. Las famosas granjas de troles rusas han sido un arma súper efectiva. Eso está probado, la intervención rusa en las elecciones del 2014 a favor del presidente Donald Trump, pero también lo hemos visto y se ha repetido en varias otras elecciones, que fueron el referéndum de Brexit aquí, y la elección de Francia con el tema de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos consideran que al armar estos fake news, ¿no? Ellos han sido expertos en sembrar esto en el mundo occidental, que hoy tiene el acceso por redes sociales. O sea, fue brillante. Y ellos lo han puesto en práctica, y lo han puesto en práctica dentro de Rusia también, con el tema de demonizar Ucrania, ¿no? Ellos, uno ve la televisión estatal, la retórica está dando dentro de Rusia. Y, por ejemplo, ya hicieron algo que ellos nunca habían hecho antes. Ellos no eran China. Ellos sí tenían canales de televisión exteriores ahí en el aire. Hoy ya prácticamente lo sacaron del aire y los periodistas están teniendo que salir por la frontera de Finlandia. Y acaban de pasar una ley en el Duma condenando a 15 años de prisión a cualquier persona que, entre comillas, dé desinformación dentro de Ucrania sobre el gobierno. Entonces, por ese tema, es una guerra híbrida, pero es una guerra híbrida que ellos venían atacando cibernéticamente, tumbando las páginas del gobierno ucraniano, y ellos venían preparando el ataque cibernético hace mucho tiempo. Pero bueno, asimismo como en el ataque militar, en este ataque cibernético por redes sociales también se han encontrado con un contrincante formidable en Ucrania. Es que el gobierno ucraniano ha sido muy efectivo en el uso de la comunicación y la ha ganado en ese campo de batalla, por lo menos en la opinión pública occidental. Vladimir Zelensky ha demostrado ser un genio de la comunicación. La manera en que ellos se han manejado internacionalmente ha sido sumamente efectiva. Y eso yo creo que es lo que ha movilizado que la opinión pública y las empresas privadas hayan tenido y hayan salido de una manera sin precedente a apoyar a Ucrania, pues, y cortar los lazos con Rusia, lo que ha hecho a su vez que las sanciones se sientan mucho más rápido. Estaba viendo un reportaje en la BBC que una muchacha está transmitiendo todo lo que está pasando en Kiev a través de TikTok. Y se ha hecho viral. Y entonces la inmediatez de lo que tú estás viendo, y no solamente lo que te enseña la televisión, sino de lo que se llama la democratización del modelo de información. Tú escuchas las voces, no de los periodistas, que a veces se ve más lejano, sino que a través de internet tú puedes escuchar las voces, a través de redes sociales, las voces de la gente que lo está viviendo. Wow, eso es tremendamente poderoso. No vamos a poder jamás sentir lo que siente el pueblo ucraniano en este momento, pero esa inmediatez y la forma simultánea en la que viviendo nuestra vida cotidiana podemos sintonizarnos a la vez con la situación allá es increíble. Sí debo decir que de un punto de vista conductual, las noticias que nos presentan en redes sociales o en medios, sea verdad o sea fake news, nos puede poner en un estado de total alerta aún estando en la tranquilidad de nuestro hogar. Creo que es importante saber que eso puede ocurrir antes de tomar cualquier decisión financiera, por ejemplo. Pero también es increíble cómo esto ha llamado a la solidaridad. Vemos el caso de las personas que a través de Airbnb alquilaron viviendas que nunca iban a ocupar en Ucrania solo para aportar a la economía de personas que han quedado sin trabajo producto de este conflicto. Y como bien dices, esto puede haber acelerado el efecto de las sanciones económicas con el corte de relaciones de varias compañías, más por riesgo reputacional a veces que por negocio. Y bien entrando en el tema de las sanciones económicas, ese arsenal que ha sido desarrollado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y que claramente hoy se ha sofisticado y que debe ser manejado con mucha cautela, puesto que es una espada de doble filo que bien puede afectar no solo a los países sancionados, sino a aquellos a los que impongan las sanciones y a las personas consumidores que vivan dentro de esos países. ¿Cuál es tu apreciación sobre las mismas? Las sanciones económicas era el único arma que tenía Occidente.
para poder hacer algo o condenar a Rusia. Ahora, Occidente le viene aplicando sanciones económicas a Rusia hace muchísimo tiempo, desde el 2014. Y entonces Rusia además tenía una particularidad, que ellos llevan más de una década aislando su economía. Claro. O sea, no es una economía que estaba tan expuesta a realmente sentir el peso de las sanciones económicas. Siempre se habló de que el arma nuclear que tenía Occidente era sacar a ciertos bancos o el sistema bancario ruso de SWIFT. Es la primera vez que se ve sanciones directamente a un banco central de una economía importante en el mundo. Y yo creo que eso es lo que ha impedido además que Rusia pueda usar esos 60 billones de dólares que tiene en reserva, no los puede liquidar. El tema es que las sanciones económicas haber ido muchísimo más allá, ha empezado a tener efecto dentro de Rusia mucho más rápido de lo que yo creo que estaba calculado. Claro, es un golpe duro haberlo sacado de SWIFT, puesto que coarta su capacidad de transaccionar con contrapartes en la exportación de sus bienes, como el petróleo, a otros lugares del mundo. Esa barrera que se impuso, que todavía no era un embargo sobre las importaciones del crudo ruso, llevó el barril de crudo Brent a más de $80 el barril, precios que no se veían desde 2018. Y se le suma al alza producto de la reactivación económica que venía dándose con el levantamiento de medidas sanitarias en algunos estados. Y posterior al embargo de los Estados Unidos, el crudo Brent alcanza niveles superiores a los $100 el barril, precios que no se veían desde 2014. Y en semanas recientes ha habido una disminución en su precio por la expectativa en una baja de la demanda de este insumo en China, a donde han aumentado los casos de COVID-19. Pero bien, poniéndolo en contexto, Rusia es el tercer productor de crudo en el mundo y abastece a 1/5 de la demanda mundial de este insumo. De hecho, Estados Unidos no es un gran dependiente de las importaciones del crudo ruso, pudiendo de una forma u otra autoabastecerse. A 2020, en términos de dólares, los mayores receptores de las exportaciones rusas de crudo han sido China, Holanda y Alemania. A la fecha, Europa todavía no ha impuesto un embargo sobre las importaciones del crudo ruso a las importaciones de gas natural, precisamente por su grado de dependencia en los mismos. Este es un asunto tremendamente delicado. A ver, el problema con las sanciones económicas y por qué tomó tanto tiempo en ir poniendo las sanciones económicas, porque todos los países estaban claros que cualquier sanción económica que se pusiera a Rusia iba a revertir en sus propias economías. O sea, es mentira que las sanciones económicas de Occidente no las van a sentir los ciudadanos de Occidente. En el caso particular de Europa, es que Europa es el mayor o uno de los mayores compradores del gas ruso. Rusia provee a Europa casi el 30% de su gas, que es el gas que se usa para calentar los hogares. Es un tema. En un mundo en el que ya venía en alza, sobre todo en Europa, todos los países venían viendo un incremento sin precedentes, sobre todo en las cuentas de luz. Que esa fue una de las razones por las que yo creo que este era un cálculo controlado por parte de Putin, sobre todo en el tema de Alemania, que ellos pensaron tal vez que Alemania podía ser como un caballo de Troya, porque Alemania es el país más dependiente, Alemania e Italia son los países más dependientes en términos del gas, que ellos decían que había un límite a la capacidad de sanciones que Occidente le podía implementar a Rusia. Estas sanciones se están implementando a sabiendas que esto va a tener repercusiones económicas en casi todo el mundo. El caso curioso de Alemania es que se desviaron de continuar con la producción nuclear para irse hacia más dependencia en gas natural. Y para seguir con tu línea del caballo de Troya alemán, el antiguo canciller Schröder fue nominado como parte de la junta directiva de Gazprom, la empresa rusa. También se ve el caso de países como China e India que no han sido parte de las sanciones a Rusia y continúan importando el crudo de este país, valiéndose de sus propios sistemas de cambio para poder llevar a cabo estas transacciones, que no pueden ser llevadas en SWIFT. Y uno está tentado a pensar de que esto va a mover más hacia la menor dependencia de los combustibles fósiles y quizás a la electrificación de los parques vehiculares en los distintos países. Pero lo cierto es que movimientos de este tipo no son de un día para otro. Y la solución planteada realmente es intentar de que la OPEP aumente su producción de crudo, de que países con grandes reservas las liberen, y ha llevado a conversaciones inclusive con países sancionados como Venezuela para poder tener acceso a sus reservas de crudo. Inclusive el mismo Elon Musk de Tesla declaró que esta es la solución a corto plazo más eficiente. Pero definitivamente esta puede ser uno de esos momentos
puntos de inflexión que aceleren ese cambio. La realidad de ahora es que nos tenemos que enfrentar al aumento de este commodity que es una de las bases del comercio internacional. Países productores en nuestra región como Colombia, Brasil, Argentina, pueden verse temporalmente beneficiados por el alza en el precio del barril, pero afectados en otras partes de su comercio internacional y su poder de adquisición, considerando que sus monedas pueden estarse debilitando relativo al dólar. Para países netamente importadores de crudo como Panamá y Costa Rica, esto va a durar lo que dure el levantar la producción de crudo a nivel internacional para suplir la oferta faltante, o bien lo que dure este conflicto. Esto es solamente hablando de la afectación que tiene el bloqueo de SWIFT sobre este grupo de commodities derivados del petróleo. Va a haber un alza en los commodities en general. Ucrania y Rusia son dos grandes productores de trigo. Tienen el 20 y el 30% más o menos de la exportación del trigo del mundo. Son grandes exportadores de metales, también los dos. Entonces, todo esto va a revertir en los precios de los commodities. Los países que son exportadores de commodities, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, ellos van a ver la demanda por sus productos aumentar. Pero para Latinoamérica, no va a ser una época de bonanza, al revés. ¿Qué pasa? También Latinoamérica importa, por ejemplo, en el caso de Brasil, ellos son importadores de fertilizante de Ucrania y eso puede aumentar el costo en la producción de carne de Brasil. Entonces, sí va a haber un alza que no tiene por qué ser permanente, pero que va a impactar a casi todas las economías de cualquier manera, y sobre todo va a bajar o va a recalcular las expectativas de crecimiento después de las recesiones en las que casi todos los países latinoamericanos estaban pasando después del COVID-19. Sí, de hecho la OECD ha previsto que la disminución en el PIB mundial sea de más de 1% para este año. Es increíble cómo estos dos países, Rusia y Ucrania, que solamente componen alrededor del 2% del PIB mundial, tengan este tremendo impacto sobre todo el mundo, considerando sus exportaciones de commodities y en materiales agrícolas. De hecho, Ucrania es un gran productor de neón que se utiliza en los semiconductores, sector que había estado enfrentando una gran escasez ya desde hace 2 años. Pero con eso también aprovecho y denoto una grandísima diferencia entre la recesión sufrida con el COVID-19 y este conflicto. Aquí estamos hablando de destrucción de valor físico. En el COVID hablamos de restricciones impuestas por los gobiernos en la actividad económica que se podían levantar, y básicamente cuando se levantaron vimos un grado alto de recuperación. En este caso, tanto la reconstrucción física como la reconstrucción de relaciones entre los estados puede demorar mucho más. Una tormenta perfecta, ¿no? El recorte de la producción en el 2020 y ahora pues la guerra en esta guerra. Para matizar un poco las sanciones, gran parte de las sanciones que se han puesto, es verdad que muchas han sido directamente al gobierno ruso, pero muchas de las sanciones en verdad es a una lista de 369 individuos, que son los famosos llamados oligarcas rusos, además del mismo Vladimir Putin, que se les están congelando sus assets o les están impidiendo transferir sus bienes que están en el extranjero. Estos son personas que son o fueron nombradas por Estados Unidos o por la Unión Europea de ser facilitadores del Kremlin, que controlan las industrias básicas, ¿no? Muchos de estos señores están sancionados. Muchos de estos señores, y esto es uno de los temas, tienen grandes fortunas y grandes inversiones fuera de Rusia. Eso es lo que eso se ha atacado frontal. Sí, claro. Hemos visto varios yates cautelados y también la venta de parte de Abramovich sobre su propiedad del Chelsea. También se habla de la forma en la que estas personas pudiesen evadir sanciones utilizando criptomonedas, por ejemplo. Ver cómo los países van a evitar o van a tratar de evitar que criptos o cosas parecidas o sistemas descentralizados parecidos se han usado para esto, y lo que se van a empezar a discutir, que creo que se ha tratado de hablar en distintos países, son maneras de regular o no este tipo de cosas, o por lo menos para evitar que se lave dinero o se eviten sanciones. Lo cierto es que el principio básico de estos tipos de sistemas descentralizados es que no pueden ser censurados por ningún gobierno. Pero lo cierto es que este es un sistema pseudo anónimo, es decir, que la identidad de quien transfiera valor de un sitio a otro no es completamente secreta. No en vano, varias autoridades han dado
con los culpables de grandes hurtos, que bien no han violado tampoco la integridad de esa red, más bien lo que han hecho ha sido ataques de phishing o robar claves, por ejemplo. Creo que eso desincentiva el uso de este tipo de plataformas para evadir O sea, sanciones. yo no conozco mucho de cripto, pero yo conozco de gobierno. Y como los gobiernos, en alguna manera, que es lo mismo que al final que ha pasado con el tema de las plataformas y de Internet, o está pasando ahora con redes sociales, como los gobiernos sientan que este tipo de monedas van a ser usadas para imponer sanciones que ellos están poniendo o para casos ilícitos, yo no sé cómo, pero va a entrar al debate de la palestra pública una manera de regularlo. Eso no, sin conocer el sistema bien, te puedo decir que yo conozco los gobiernos suficientes para saber que como se sienta que esto pasa en este caso, esa es una discusión que va a llegar en algún momento a los debates de los parlamentarios. Eso, o sea que vamos a ver qué papel juega el cripto realmente en la capacidad de las personas sancionadas o de Rusia de invadir las sanciones impuestas por Occidente. Eso dirá. Sí, totalmente de acuerdo. Por otra parte, en momentos como estos, resulta una gran prueba de fuego para estos sistemas descentralizados que también han sido utilizados para llevar apoyo a Ucrania ante el cierre inevitable de sus instituciones financieras producto del conflicto. Ahora, refiriéndonos a los mercados financieros de deuda, la FMI reporta al 4 de marzo que los spreads, es decir, la diferencia entre una tasa libre de riesgo que usualmente es representada por las tasas de los bonos de los Estados Unidos versus las tasas de deuda de mercados emergentes, ha aumentado en 99 puntos bases, es decir, casi 1%. A manera de ejemplo, esto lo que quiere decir es que el costo de financiamiento para un mercado emergente, si antes estaba en 3.8%, por ejemplo, ahora está en 4.8%. Y lo mismo también ha ocurrido para mercado frontera, pero con una diferencia mayor de 125 puntos bases, es decir, 1.25%. Dentro de los mercados emergentes, que son mercados que están relativamente desarrollados, pero que todavía no cumplen con todos los estándares para ser considerados mercados desarrollados, se encuentran Brasil, China, India y bueno, se encontraba Rusia. Y para los mercados frontera nos contemplan a países como nosotros. Entonces, en términos sencillos, por la volatilidad producida por este conflicto, el costo de financiamiento para países como los nuestros ha aumentado porque el mercado espera una mayor compensación por el riesgo que asume por invertir en deuda de nuestras regiones. Y esto es un asunto de cautela y llama a el manejo prudente de las finanzas estatales. Por otro lado, si vemos los mercados financieros refiriéndonos específicamente a los índices bursátiles, el S&P 500 y el Dow Jones, realmente no se ha visto todavía una variación grande en sus valores. Más bien llevan cargando un poco la caída que tuvieron producto de la gran venta de acciones de tecnología y da la impresión de que el mercado hubiese apreciado ya un flight to quality, es decir, al no haber oportunidades de inversión en mercados emergentes o ser muy riesgosos, quizás vámonos a inversiones más seguras. Pero la verdad es que todo esto fluctúa a una velocidad increíble y es bastante difícil decirlo en esta etapa tan temprana del conflicto. Y Cristi, refiriéndonos puntualmente a la resolución del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas que fue vetado por Rusia, donde se condenaba el ataque a Ucrania, hubieron claramente votos a favor, también algunas abstenciones y votos en contra de países de nuestra región. Y me preguntaba qué dice esto sobre nuestra propia postura ante el conflicto y nuestras tendencias políticas en este lado del mundo. Que no estamos tan graves como África. La mayoría de las abstenciones vinieron de África. Pero, a ver, primero, ahí hay tres países que el ex asesor de política exterior de Donald Trump llamaba la troika de la tiranía de Latinoamérica, ¿no? Que esos son los países obvios, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estos tres países, más allá de que si ideológicamente comparten o no, que no tiene nada que ver, tienen lazos muy importantes con Rusia, económicos. ¿Qué pasa? Rusia ha sido y ha salido siendo el salvador varias veces en defaults venezolanos. O sea, hay una gran deuda de Venezuela económicamente con Rusia. Y Rusia ha venido trabajando esto hace muchísimo tiempo. Rusia también le ha perdonado deudas importantes a
Cuba, que es su aliado prácticamente desde que era la Unión Soviética. Rusia también es el único país que realmente reconoció las últimas elecciones anteriores de Nicaragua, donde ya prácticamente se corrieron con la mayoría de los opositores libres. Y tanto es la relación que ha tenido Rusia con Nicaragua últimamente, que Nicaragua fue el primer país el único país que ha dicho que va a poner un consulado especial en Crimea, como Rusia. Entonces, esto ha sido condenado por todos lados y realmente no se ha puesto. Eso responde a un trabajo que ha hecho Rusia hace mucho tiempo con estos países, ¿no? Estos países como los no alineados. Obviamente la deuda que hay en Latinoamérica o el intercambio de bienes que hay entre Latinoamérica y Rusia no se compara al que hay entre Latinoamérica y China, ¿no? Claro. O sea que Rusia es un aliado de Latinoamérica a medias. O sea que los únicos países que ellos tienen bajo su zona realmente de influencia son estos tres. La sorpresa para mí abiertamente fue Salvador. Digo, yo no soy muy fanática del presidente de Salvador, porque como te digo, yo estudio democracias y estudio el declive de las democracias a regímenes autocráticos y efectivamente este presidente, no digo que va a quedar en eso, pero por lo menos está tratando de hacer muchos pasos hacia. Entonces eso te habla un poco hacia dónde está viendo Salvador. Que me sorprendió a mí también, y eso me habla mejor tal vez de la región. Estos países siempre iban a... Me sorprende incluso que hayan sido abstenciones y no realmente que no hayan votado en contra. Eso también te dice que ellos tampoco están demasiado dispuestos a alienar a Occidente. Me sorprendió Brasil y me sorprendió Argentina. ¿Y por qué lo digo? Porque por un lado Brasil había Jair Bolsonaro, que también es un presidente bastante particular en Latinoamérica, había estado en Rusia dándose la mano con Putin unas semanas, o sea, prácticamente días antes de la invasión. Oh, wow. ¿Serio? Y Argentina, ¿por qué? Porque Argentina está pasando por un proceso de reestructuración de deuda, está en unas negociaciones sumamente problemáticas con el FMI. Entonces, en los medios aliados al gobierno venían hace semanas, incluso hace meses, alimentando la idea de que Argentina tenía que salirse de la zona de influencia del FMI y de Estados Unidos. Incluso, como 2 o 3 semanas antes de la invasión, en la portada de este periódico, que es un periódico independiente con corte oficialista, tenían la foto del presidente Alberto Fernández dándose la mano con Xi Jinping y con Rusia, abogando por un nuevo orden mundial, básicamente. Increíble. Abogando por un nuevo conjunto de economías en el que Argentina formaría parte con China y Rusia. O sea que por parte del oficialismo argentino, la gente que gobierna hoy Argentina, había mucha afinidad con Rusia. Incluso antes de la invasión, ellos venían pidiendo expresamente que en verdad había que crear un nuevo grupo, un nuevo bloque que le hiciera frente pues al poder de Estados Unidos occidental, y ellos se veían en parte de este bloque con China y Rusia. Wow, creo que lo voy a tener que decir de nuevo, pero vaya momentos que estamos viviendo. Ahora, con todo esto, ¿crees tú que estamos viendo el nacimiento efectivamente de un nuevo orden mundial? Mira, si tú me hubieses dicho antes que la invasión, yo diría que sí. A mí cuando salió la carta para las Olimpiadas, la carta de China y Rusia, yo la leí y a mí me pareció realmente aterradora, porque básicamente, Rusia y China se ha mencionado mucho en este tema de la invasión. ¿Por qué? Porque al final China es el salvavidas que le queda a Rusia, ¿no? Si ellos si están siendo aislados comercialmente con todo el mundo, nada más les va a quedar China. El problema es que China y Rusia y volvemos un poco a la geopolítica, son enemigos naturales. Ellos comparten una frontera que además ha sido problemática en su momento, y hay unas áreas de Rusia que se han sido, no quiero decir la palabra tomadas, pero culturalmente se han ido migrando así, y eso crea cierto nivel de
incomodidad en Rusia, pero ellos son enemigos naturales. ¿Qué pasa? Ahora estos dos países tienen modelos de gobierno parecidos y tienen intereses expansionistas parecidas. Entonces, cuando ellos sacaron esta carta, en la que básicamente, si tú uno lee entre líneas, ellos quieren un fin a las imposiciones democráticas de Occidente. Entonces, en la carta ellos decían, hay más de un tipo de democracia. Y yo creo que yo vi un analista que dijo, lo que ellos están aquí abogando es un mundo libre para los autoritarios. Wow. Entonces, te das cuenta que hay un modelo de negocio. Y mira, también India también se abstuvo, y ese es otro que Sí, va por ese mismo camino. parece. Entonces, uno ve que sí hay un movimiento importante de economías importantes a este tipo de modelo. Pero yo sí creo que si China estaba viendo, y uno lo que mucho que decía es que como Rusia se quede con Ucrania, ¿qué va a evitar? Y esto lo repetió muchas veces, ¿qué va a evitar que Xi Jinping se quede con Taiwán o haga lo mismo con Taiwán? Bueno, China, y uno ha visto cómo ellos han ido moderando el discurso después de la invasión. China no es Rusia. La economía de China es un monstruo, pero todavía depende de Occidente. Todavía sigue siendo segunda solamente a Estados Unidos. Todavía es una economía que está muchísimo más interconectada a Occidente. Entonces, si ellos tenían alguna idea de que esto les iba a abrir un camino hacia Taiwán, yo creo que el impacto económico, el nivel de las sanciones, la coordinación que hubo por parte de Occidente, debe estar por lo menos a corto plazo, y no digo que después a largo plazo en el plan. Una de las ventajas de tener regímenes que no son democráticos es que tienen todo el tiempo del mundo, porque ellos no tienen que preocuparse por una elección. Ellos pueden efectuar cosas que Occidente no puede, planes a 50 o a 100 años, porque no se espera que haya un cambio de gobierno. Entonces, yo sí creo que esto pone un poco en perspectiva que a corto plazo esta unidad que ha mostrado Occidente, que realmente no había mostrado, porque Occidente estaba teniendo problemas internos, o sea, Occidente me refiero sobre todo a Estados Unidos con Europa, las peleas entre Estados Unidos con Francia, por el tema del OCU, o sea, toda Sí, una los serie de submarinos conflictos, también, ¿no? los submarinos, toda esta serie de conflictos que venía ocurriendo en Occidente, la pelea también entre Estados Unidos y Europa por la salida de Afganistán, pero Wow. ellos han podido unificar un mensaje y ponerse todos detrás de ese mensaje. Esa capacidad de unidad por parte de las economías de Occidente era algo que no se veía hace mucho tiempo. Yo sí creo que esto a China, por lo menos a corto plazo, está diciendo, o podría, no sé, ver como esto ahorita mismo, a corto plazo, Taiwán no es un camino si vamos a recibir el mismo trato que recibió Rusia. Hay mucha gente, hay otros analistas que dice que a Occidente no le va a importar tanto Taiwán. Yo diría que a Australia y a Japón les importaría suficiente Taiwán. Entonces, eso yo creo que tira por lo menos el plan de China hacia Taiwán, que también habían venido incrementando la retórica un poco a más a largo plazo, o a un proceso tal vez de China que todavía necesita mucho Occidente de ver cómo ellos van a diversificarse, ¿no? Al sentido de su economía. Sí, no, definitivamente hay cambios, o sea, digamos que las placas tectónicas del orden mundial se están moviendo, no sabemos en qué dirección todavía, y recordando un libro que de hecho recién leí, que es el de Ray Dalio, el Changing World Order, muchas de estas cosas se mencionan y es súper extraño ver algunas de estas, ¿sabes?, medio que manifestarse. Ahora, ¿qué ha sido de las cosas que más te han, digamos, sorprendido de este conflicto hasta ahora? O qué estás viendo, por último, regresando a la guerra puntualmente entre Ucrania y Rusia? El conflicto no se pensaba que iba a desenvolverse de esta manera, por lo menos en el tiempo que ha tomado llegar hasta Kiev. Cuando tú escuchabas antes, tú decías, en un fin de semana los rusos tienen un ejército 5 veces mayor que el ucraniano, van a llegar a Kiev en el fin de semana, va a tomar 48 horas y ellos van a tomar a Kiev. Eso obviamente ya no ocurrió, y uno de los problemas que no tienen es que no han podido establecer superioridad aérea. Esto está haciendo que el conflicto sea más largo. Entre el conflicto más largo es la crisis humanitaria, más larga se vuelve. Y el problema es que también nosotros pensamos que después de 1989, con la caída del imperio que era la Unión Soviética, esto se estaba
había sido la primera vez que un imperio prácticamente se caía de manera pacífica, ¿no? Se desmembraba de una manera un poco más pacífica, con una guerra aquí, una guerra allá, pero overall fue una transición mucho más pacífica que cuando otros grandes imperios colapsaron. El romano, el otomano. Exactamente, hoy nosotros estamos viendo que al final la historia no se equivoca. Los imperios no colapsan de manera pacífica. Nosotros estamos hoy viendo el resultado del colapso en 1989 de la Unión Soviética. Los imperios cuando caen, no caen callados. Hay que ver también, ojo, esto estamos hablando en la mitad del conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que ver también esto cómo acaba. Yo creo que lo que pasa, y volvemos al tema del orden mundial, es que yo sí creo que en Occidente hay esa urgencia, y la razón por la que creo que tanta gente ha estado de acuerdo de poner las sanciones a pesar de ellos mismos, es si hay esta idea de que si no se para esto en este momento, si no se para a Putin ahorita, ¿dónde se para? Sí hay un sentimiento que esto es como una lucha entre la democracia y los autócratas. Yo sí creo que sí hay ese sentimiento como de urgencia en el que ¿qué va a hacer el mundo el día después que oficialmente Rusia se quede con Ucrania? ¿Qué es lo siguiente en Europa? ¿Qué es el día después de eso? Bueno, la verdad es que uno también podría preguntarse qué pasa el día en que Rusia no se queda con Ucrania. Creo que hay dos escenarios ahí tremendamente difíciles y complicados en términos de diplomacia y relaciones internacionales. Pero algo que de verdad puedo concluir, y cito a Isaac Asimov en esto, es que la violencia es el último recurso del incompetente. Aún con todas estas cosas que hemos conversado, nada justifica la pérdida de vidas humanas y una invasión de este tipo sin agresión previa. Lo cierto es que tenemos que ser solidarios con el pueblo ucraniano, ayudar en lo que podamos ayudar. Y creo que también toca ser un poco solidario con el pueblo ruso, que la verdad ha sido emplazado no solo en nombre, sino que en nacionalidad por la voluntad de sus dirigentes a un conflicto en el que quizás no quieran formar parte. Y bien, María Cristina, no sé si tienes algún punto o reflexión sobre esto. No, yo me voy a unir a lo tuyo, que es que más allá de todos los análisis que se pueden hacer, de todas las cosas, al final cuando nosotros hablamos de guerra, lo que lo están sufriendo son personas de día a día. Y son personas que vieron su mundo cambiar de la noche a la mañana sin ningún tipo de razón y de culpa hacia ellos. Y yo creo que si podemos apoyarlos, debemos apoyar. Y nada de cualquier análisis que uno pueda dar justifica. Tú puedes entender las causas, pero nada justifica lo que está pasando. Así como nada justificó lo que pasó en Siria, y mucho menos cuando estamos viendo, y por lo menos ya prácticamente es evidente, que se están cometiendo crímenes fuera de cualquier tipo de convención de tratados de cómo se debe llevar una guerra, y cuando se están bombardeando estructuras civiles y son personas que nada tienen que ver con estos conflictos a los que los están sufriendo. Ningún análisis justifica lo que pasa. Bueno, María Cristina, la verdad que muchas gracias. Esto ha sido tremendamente enriquecedor. Y bueno, antes de irnos quería hacerte 3 preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados en los Albacasts. La primera siendo, ¿qué libros recomendarías? Esta pregunta la verdad que también ha sido ampliada a qué programas o qué podcast y lo que sea, pero te lo dejo a ti. Mira, el primero, y es donde gran parte del primer análisis que yo hice sobre la parte geopolítica, lo he aprendido a punta de leer este señor. Se llama Prisoners of Geography, Prisioneros de la Geografía, de Tim Marshall. Si a alguien le interesa la geopolítica y cómo la geografía realmente puede dictar cómo nosotros incluso en el siglo XXI vivimos o cómo está ordenado el mundo, ese es el mejor libro para entender eso. Otro libro que es el libro que realmente influenció mi propia investigación y mi futura tesis de doctorado, es un libro que se llama The People versus Democracy, de Joshua Monk. Este libro habla exactamente sobre los temas que yo dije de democracia, autoritarismo, liberalismo y la recesión. ¿Por qué la recesión democrática en el siglo XXI? Y otro libro que es un poco también que habla mucho de los nacionalismos es El llamado de la tribu, de Mario Vargas Llosa. Y yo creo que hoy, en el mundo de hoy, está bueno entender esos conceptos. Definitivamente. Wow. Oye, y la otra pregunta es,
¿cómo tomas tú decisiones financieras? Esto va a ser como la peor respuesta que probablemente alguno de tus invitados te ha dado. ¿Cómo tomo decisiones financieras? Usualmente le consulto a mi papá, a mi mamá o a mi hermano, que son mucho mejor en esas cosas que yo. Son los tres son abogados, yo no. Bueno, la verdad es que no haces mal porque claramente esas tres personas tienen tus mejores intereses en mente y te conocen lo suficientemente bien como para saber, digamos, tus conductas, tus comportamientos que rigen básicamente las decisiones financieras que podemos tomar. Así que no es la peor respuesta, de hecho creería que es hasta de las mejores. Y bueno, la siguiente es, si alguien se te acerca y te pregunta qué estudiar hoy día, ¿qué le recomendarías? Honestamente, yo creo que en el mundo de hoy uno debe hacer o derecho, estudiar derecho, economía, derecho, economía o tal vez finanzas. ¿Por qué? Porque tú con eso puedes después hacer lo que tú quieras. Yo creo que lo que te dan esas carreras son los principios básicos con el que el mundo todavía se rige y tú tienes que entender para poder sobrevivir. O sea, para poder entender realmente el mundo. Después tú puedes hacer lo que quieras, puedes ser diseñador gráfico, puedes hacer lo que tú quieras, pero el mundo necesita que todo el mundo entienda los principios básicos de economía, de finanzas y de derecho. Muy interesante, muchas gracias María Cristina. Estos han sido los AlbaCasts.